Saludos. Hoy les traigo un tema que ha fascinado y aterrorizado a la humanidad durante siglos: los misterios del juicio final. En el Antiguo Testamento encontramos las primeras referencias al juicio final en profecías como las de Daniel, que hablan del despertar de los muertos para juicio y de la recompensa eterna o la condenación. Estas escrituras establecen las bases para la comprensión judía y cristiana posterior del juicio divino sobre la humanidad. Por ejemplo, en Daniel 2 se menciona que en el tiempo del fin muchos serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Además, pasajes como los del libro de Isaías y Ezequiel también contienen visiones apocalípticas que anticipan un día de juicio en el que Dios juzgará no solo a los individuos, sino también a las naciones. Estos textos proféticos no solo describen el juicio como un evento futuro, sino que también proporcionan imágenes poderosas y simbólicas que han capturado la imaginación a lo largo de los siglos. Se habla de tronos de juicio, libros de registro, donde se registran las obras de los hombres, y la intervención divina, el concepto de un juicio final basado en las acciones de cada persona durante su vida terrenal, refleja la importancia que la justicia divina tiene en las creencias religiosas del Antiguo Testamento. Este periodo bíblico no solo plantea interrogantes sobre la naturaleza de la justicia divina, sino que también cuestiona cómo las acciones humanas son juzgadas en el contexto de la eternidad. Las interpretaciones y enseñanzas rabínicas y cristianas han enriquecido aún más estas visiones proféticas, proporcionando diferentes perspectivas sobre el significado y las implicaciones del juicio final. Este tema sigue siendo objeto de debate teológico y reflexión espiritual, ofreciendo una ventana fascinante a la comprensión de la relación entre Dios y la humanidad a lo largo de la historia sagrada. En el Nuevo Testamento, el concepto del juicio final se expande significativamente, especialmente en los Evangelios y en el libro del Apocalipsis. Jesucristo, como figura central del Nuevo Testamento, enseñó sobre el juicio venidero y lo relacionó estrechamente con la venida del reino de Dios. En pasajes como Mateo 25, 31, 46, conocido como el juicio de las naciones, Jesús describe cómo todas las naciones serán reunidas delante de Él, y Él separará a las personas como un pastor separa las ovejas de los cabritos, basado en cómo trataron a los más necesitados durante sus vidas terrenales. Este pasaje destaca la importancia de las obras de misericordia y el amor hacia los demás como criterios para el juicio divino. Además, las epístolas del Nuevo Testamento, escritas por apóstoles como Pablo y Pedro, también abordan el tema del juicio y la retribución divina. Pablo, en Romanos 2, habla sobre el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres según su evangelio a través de Jesucristo. Pedro, en su segunda epístola, menciona que los cielos y la tierra actuales están reservados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. El libro del Apocalipsis, escrito por Juan el Apóstol, ofrece una visión apocalíptica detallada del juicio final y del triunfo final de Dios sobre el mal y la injusticia. Capítulos como el 20, 11, 15 describen el juicio ante el gran trono blanco, donde los muertos son juzgados según sus obras, y la muerte y el Hades son arrojados al lago de fuego. Estas imágenes simbólicas son poderosas representaciones del juicio divino y del destino final de los justos y los impíos. El Nuevo Testamento no solo expande las profecías del Antiguo Testamento sobre el juicio final, sino que también subraya la importancia de la fe y las obras como criterios para el juicio. Las enseñanzas de Jesús y las revelaciones apocalípticas ofrecen una perspectiva profundamente espiritual y moral sobre la justicia divina y el destino eterno de las almas humanas. Este enfoque teológico ha influenciado profundamente el pensamiento cristiano sobre el juicio y continúa siendo una fuente de reflexión y estudio dentro de la tradición cristiana. En las escrituras tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento se mencionan diversas señales y profecías que precederán al juicio final. Estas señales son descritas como eventos cósmicos, sociales y espirituales que indicarán la proximidad del fin de los tiempos y la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, en Mateo 24, 6, 8, Jesús habla de guerras, rumores de guerras, hambres y terremotos como señales de los tiempos finales. Estas calamidades naturales y conflictos globales son interpretados como parte de un periodo de aflicción previo al juicio divino.
En 2 Timoteo 3:1-5 se describe cómo en los últimos días habrá tiempos difíciles, debido al aumento del egoísmo, la blasfemia, el amor al dinero y la falta de autodominio. Estos son solo algunos ejemplos de las señales mencionadas en las Escrituras que muchos creyentes interpretan como indicativos del acercamiento del juicio final. Además de estas señales, existen profecías específicas relacionadas con eventos clave que precederán y acompañarán al juicio final, como la aparición del Anticristo, la gran tribulación y la persecución de los santos. Estos eventos están detallados en libros proféticos como Daniel y Apocalipsis, que ofrecen una visión apocalíptica de la historia humana y el cumplimiento último de la voluntad divina. Explorar estas señales y profecías no solo proporciona una visión profunda del significado espiritual del juicio final, sino que también despierta la curiosidad sobre cómo estos eventos pueden interpretarse en el contexto actual y su relevancia para la fe cristiana. En el contexto del juicio final, según las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, los personajes clave desempeñan roles distintivos que reflejan aspectos importantes de la teología cristiana. Jesucristo es central como el juez supremo y salvador, según las enseñanzas del Nuevo Testamento. Él será quien presida el juicio de vivos y muertos, separando a los justos de los injustos y determinando el destino eterno de cada persona. Su papel como Hijo del Hombre, un título que él mismo emplea en los Evangelios, destaca su autoridad divina y su conexión directa con la humanidad, lo que subraya la importancia de su juicio como justo y misericordioso. Los ángeles, por otro lado, son vistos como mensajeros y ejecutores de la voluntad divina durante el juicio final. En el Apocalipsis, por ejemplo, se describen como seres celestiales que proclaman juicios y ejecutan acciones específicas en preparación para el fin de los tiempos. Su papel es fundamental para mostrar la intervención divina y la justicia incontestable de Dios en la consumación de la historia humana según su plan divino. Los santos y mártires también tienen un lugar significativo en el juicio final. Según algunas interpretaciones, los santos pueden actuar como testigos de las acciones humanas ante el tribunal divino, aunque su papel varía según las tradiciones teológicas y las interpretaciones individuales. En algunas enseñanzas, los mártires son considerados como aquellos que han dado testimonio supremo de su fe en Cristo y son honrados en el juicio como ejemplos de fidelidad y sacrificio. Estos personajes no solo cumplen roles específicos en la narrativa del juicio final, sino que también simbolizan aspectos teológicos más profundos, como la justicia divina, la intercesión celestial y la recompensa de los justos. Su representación en las Escrituras ofrece una perspectiva rica y compleja sobre cómo se entiende el juicio final en la tradición cristiana, invitando a los creyentes a reflexionar sobre la importancia de la fe, las obras y la justicia divina en sus vidas. En las Escrituras bíblicas, especialmente en el libro del Apocalipsis, se menciona el libro de la vida como un registro divino, donde se registran los nombres de aquellos que serán salvados y recibirán la vida eterna. Este libro simboliza la elección y el favor divino hacia aquellos que han sido fieles y han aceptado a Jesucristo como su Salvador. La idea de que los nombres están escritos en el libro de la vida enfatiza la importancia de la fe y la relación personal con Dios como criterios para la salvación durante el juicio final. En contraste, te hablo también del libro de la muerte o del Hades, donde se registran los nombres de aquellos que han rechazado a Dios o han vivido en pecado. Este libro representa la condenación y el juicio final para aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. La idea del libro de la muerte subraya la realidad del castigo eterno para aquellos que han elegido apartarse de la voluntad de Dios. La dualidad entre el libro de la vida y el libro de la muerte es una metáfora poderosa en la teología cristiana, que destaca la responsabilidad personal y la elección moral de cada individuo frente al juicio divino. Esta imagen también refleja la idea de la justicia y la misericordia de Dios, quien ofrece a cada persona la oportunidad de arrepentirse y recibir la salvación a través de Cristo. Explorar el concepto del libro de la vida y el libro de la muerte no solo proporciona una comprensión más profunda del juicio final en la fe cristiana, sino que también invita a una reflexión personal sobre la importancia de las decisiones espirituales y el significado último de la vida humana en relación con Dios.
Según las enseñanzas cristianas, el juicio final determinará el destino eterno de cada individuo, basado en sus acciones, fe y relación con Dios durante su vida terrenal. Para los justos, se promete la vida eterna en la presencia de Dios, descrita como un estado de paz, gozo y comunión perfecta con el Creador. Este destino se menciona en pasajes como Mateo 25:34, donde Jesús dice a los justos: «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». En contraste, para los impíos que han rechazado a Dios o han vivido en pecado sin arrepentimiento, se describe la condenación eterna en el lago de fuego, como se menciona en Apocalipsis 20:15. Este destino representa la separación eterna de Dios y la experiencia de sufrimiento y tormento espiritual, simbolizando la consecuencia final de la rebelión contra la voluntad divina. Las interpretaciones teológicas varían en cuanto a la naturaleza exacta de estos estados después del juicio final. Algunas tradiciones cristianas enfatizan la idea del infierno como un lugar de castigo y sufrimiento consciente, mientras que otras interpretaciones ven el fuego como un símbolo de purificación o la separación de Dios como la verdadera esencia del sufrimiento en la condenación. El estudio de estas interpretaciones no solo ofrece una visión profunda de las creencias cristianas sobre la vida después de la muerte, sino que también invita a una reflexión sobre la importancia de la fe, el arrepentimiento y la gracia divina en la preparación para el juicio final. Esta doctrina es central en la teología cristiana y ha sido motivo de debate y reflexión dentro de la comunidad de creyentes a lo largo de la historia. El juicio final, un tema central en las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, ofrece una perspectiva profunda sobre la justicia divina, la vida después de la muerte y la relación entre Dios y la humanidad. A lo largo de las escrituras, desde profecías del Antiguo Testamento hasta las visiones apocalípticas del libro del Apocalipsis, se revela cómo este evento cósmico culminará la historia humana según el plan divino. Desde las señales y profecías que anticipan su llegada, hasta los personajes clave como Jesucristo, los ángeles y los santos que desempeñan roles significativos, cada elemento del juicio final refleja aspectos fundamentales de la fe cristiana. La dualidad entre el libro de la vida y el libro de la muerte ilustra la importancia de la fe, las obras y la gracia divina en la salvación eterna. Las implicaciones del juicio final son profundas y prácticas para los creyentes hoy. Motiva una vida de integridad moral, responsabilidad espiritual y misión evangelística. La esperanza en la vida eterna y la preparación constante para encontrarse con Dios en juicio son piedras angulares de la fe cristiana, inspirando una búsqueda continua de santidad y servicio. En resumen, el estudio del juicio final no solo enriquece nuestra comprensión teológica, sino que también nos llama a una vida de fe vibrante y comprometida. Nos recuerda que nuestras acciones y decisiones tienen consecuencias eternas, y nos invita a vivir con la esperanza firme de un encuentro final con nuestro Creador y Redentor. Si te ha gustado el video, suscríbete para más contenido.